¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno es estar juntos en este último encuentro de esta serie de estudios. Jesús, la persona que debieras elegir para gobernar tu vida. Cuando comenzamos este estudio nos hicimos una pregunta. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que dividió la historia en dos? Contamos los años antes y después de su llegada a este lugar. ¿Quién es este hombre que todavía sigue siendo la persona más influyente de la humanidad? Su nombre es Jesús. Pero a lo largo de estas semanas nos hemos desafiado a poder conocerlo realmente. No como nos pintaron, no como uno mismo se imagina, sino en vivo y en directo. Conocerlo tal y como Él fue. Y para eso nos desafiamos ¿a qué? A poder leer una de las biografías más antiguas y verídicas de Él. El Evangelio según San Marcos. Hemos hecho todo un recorrido a lo largo del Evangelio según San Marcos. Y hoy vamos a tener nuestra última conversación. Espero que cada uno de nosotros podamos haber aprendido grandes cosas y haber retenido las cosas que hemos aprendido. En principio, me gustaría que todos hayamos retenido cómo fue este viaje. ¿Se acuerdan cómo fue este viaje? Comenzamos con la introducción y la presentación de este candidato. Luego hablamos acerca de su ministerio en Galilea y aquellos milagros que él realizó y cómo cambiaron la gente de aquella generación. Luego hablamos de ese camino a Jerusalén y cómo él comenzó a preparar a sus discípulos acerca de un reino completamente diferente al que ellos hasta ese momento pensaban. Luego vimos la última semana en Jerusalén. Y vimos cómo Jesús realizó el acto de amor más grande que la historia recuerda. Ese sacrificio enorme de amor en la cruz, que tiene como clímax máximo cuando ese centurión romano, un perfecto ateo, un perfecto pagano, alguien sin ningún conocimiento espiritual alguno, viendo la escena de semejante amor, no puede dejar de decir verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y el Evangelio según San Marcos termina colocando la respuesta a la gran pregunta, ¿quién es este hombre? Justamente no en boca de un religioso, ni siquiera de un judío enseñado en la religión, sino en la boca de alguien totalmente ignorante espiritualmente, pero que frente a semejante hombre no puede dejar de ver la verdad. Este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Nos queda un último momento, ¿no? Que es la conclusión. Y la conclusión revela la misión que a la iglesia le queda de seguir adelante. Una misión que la vamos a realizar con los ojos puestos en el último evento del Mesías. Y el último evento del Mesías es el regreso de Cristo. En el Evangelio según San Marcos vamos a volver un poquito para atrás y vamos a enfocarnos en el capítulo 13 de Marcos. Jesús se ocupa de decirle a sus discípulos una tremenda verdad. Y es que tan cierto como Él iba a ser crucificado, tan cierto como Él iba a resucitar, Él habría de partir a la presencia del Padre otra vez, pero no para quedarse allí para siempre, sino para volver. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 13, dice lo siguiente: la humanidad entera me verá a mí, el Hijo del Hombre, venir en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviaré a los ángeles a que recojan a mis escogidos de todas las partes del mundo, de un extremo a otro de la tierra y del cielo. Estos acontecimientos marcarán el fin del mundo. Jesús nos da esta tremenda promesa. Él va a volver. Y cuando Él va a volver, Él va a ser quien dictamine cómo y cuándo termina la historia de este mundo tal y como lo conocemos. Por eso el domingo decíamos en nuestra celebración, Jesús es el dueño de la historia. Él puso a echar a andar el reloj de la historia y será Él quien decida cuándo termina esta historia. No son los políticos, no son los gobernantes, no son los poderosos, no es el mapa geopolítico, las señales que nosotros debiéramos ver.
Lo que necesitamos saber es que el que escribe la verdadera historia es Jesús. Y Él es quien va a decir cuándo termina la historia y cómo va a suceder. Ahora, el hecho de saber que Jesús regresa es algo más que simplemente parte de nuestro credo cristiano. El hecho de saber que Jesús regresa es algo que modifica toda nuestra manera de vivir. Y repasando un poco lo que ya conversamos el fin de semana, vivir a la espera de Jesús significa, número 1, sin enamorarnos demasiado de este mundo. Jesús en el capítulo 13 de Marcos les dice claramente a sus discípulos que este mundo que nos deslumbra tanto con sus maravillas, maravillas naturales y maravillas creadas por el hombre, va a desaparecer. Él dice lo siguiente en Marcos 13, verso 1 en adelante. Al salir del templo aquel día, uno de sus discípulos dijo: Maestro, qué edificios más bellos, qué lindas aquellas paredes de piedra. Sí, mírenlas bien, le respondió Jesús, porque de esos edificios no quedará piedra sobre piedra. Jesús les advierte a sus discípulos que el hecho de su retorno significa poner fin a este mundo tal y como lo vemos. Este mundo está lleno de cosas preciosas, maravillas naturales, maravillas creadas por el hombre, arquitectura, logros. Pero no deberíamos enamorarnos demasiado de este mundo. Disfrutémoslo, pero no nos enamoremos demasiado de él, porque todo este mundo va a desaparecer. Cuando leemos el Evangelio de Marcos en el capítulo 13, lo segundo que queda en claro en cuanto a qué significa vivir a la espera del regreso de Jesús es sin enredarnos demasiado, o sin enredarnos lisa y llanamente, en falsos evangelios, en falsas promesas de salvación. Si hay algo que Jesús se ocupa de decirle a sus discípulos en Marcos 13, tengan cuidado, porque van a aparecer falsas promesas de salvación. Él les dice cosas como estas en el Evangelio según San Marcos. No dejen que nadie los engañe. Muchos vendrán diciendo que son el Mesías y a muchos engañarán. Marcos 13, del 5 al 6. Entonces, si alguien les dice que este es el Mesías o aquel es, no le hagan caso, porque habrá muchos falsos mesías y profetas que realizarán milagros portentosos para engañar, si es posible, aún a los escogidos de Dios. Marcos 13, 21. Jesús les advierte claramente a sus discípulos de que van a aparecer personas con promesas de salvación para todos. ¿Eso ocurrió y sigue ocurriendo? A lo largo de la humanidad se han levantado revoluciones, movimientos, ideologías, propuestas de distinta índole, prometiendo siempre lo mismo: bienestar para todos, salvación para todos. Esto va a ser la salvación para la humanidad. Y a lo largo de la historia humana hemos visto todo tipo de nuevas ideologías, nuevos movimientos y nuevas revoluciones prometiendo eso. Cada generación ha sido testigo de algo parecido. Nosotros no somos la excepción. Probablemente en nuestra propia generación se levanten movimientos que digan: esto va a ser lo que va a salvar a la humanidad. Movimientos que requieran de nosotros nuestra adhesión. Movimientos que muchas veces lo que buscan es personas que tengan una actitud fanática acerca de eso. Jesús dice: hay un solo evangelio, hay una sola buena noticia de salvación que necesitas prestar atención, y es la que proviene de la cruz. Todos estos movimientos sociales, aún los de los cuales hoy nosotros somos contemporáneos, son positivos. De alguna manera, la vida en este siglo no sería la misma sin todos los cambios sociales, revoluciones e ideologías que han forjado el mundo tal como lo conocemos hoy. Y han hecho un aporte importante para la calidad de vida en este tiempo. Pero entendámoslo bien, cualquier revolución, cualquier nueva ideología, en el mejor de los casos, lo que puede hacer es proponer nuevas reglas del juego en la sociedad. Pero nunca cambia el problema de fondo. Y el problema de fondo nunca son las reglas del juego. El problema de fondo somos los jugadores. Ninguna ideología, ninguna revolución, ninguna propuesta social novedosa resuelve el problema de fondo. Y el problema de fondo es el corazón humano. Y el corazón humano solo lo resuelve el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, en tercer lugar, vivir a la espera de Jesucristo significa justamente
vivir enfocados en anunciar esta buena noticia, la buena noticia de Jesucristo. Si hay algo que es una señal del regreso de Jesús, no es lo que esté pasando en Medio Oriente, no son teorías conspirativas, no es el nuevo mapa geopolítico, ninguna de esas cosas son verdaderas señales del fin del mundo. La verdadera señal del fin del mundo es tal como la expresa Jesús en Marcos capítulo 13, donde dice lo siguiente: cuando estas cosas empiecen a suceder, mucho cuidado, porque estarán en peligro. Los llevarán ante las cortes, los golpearán en las sinagogas y los acusarán ante los reyes y gobernadores de ser seguidores míos. Esta será una buena ocasión de darle las buenas noticias, porque es necesario que se predique el Evangelio en cada nación del mundo antes de que llegue el fin. Jesús dice, esta es la señal de que vengo pronto. Cuando ustedes terminen la tarea de anunciar la buena noticia de Jesús hasta la última etnia de la tierra. Por eso vivir a la espera de Jesús es tener una visión global del avance de la buena noticia de Jesús. Es comprometernos con las misiones. Las misiones es el esfuerzo de la iglesia de llevar el Evangelio de Jesucristo hasta la última etnia no alcanzada. Jesús un día nos dio una tarea: vayan y hagan discípulos a todas las etnias del mundo. Él dio esa tarea hace 2000 años. ¿Cómo nos va con esa tarea? Todavía falta mucho. Hay cientos, no cientos, miles de etnias, grupos culturales con su propio lenguaje en diferentes lugares del mundo, donde nunca siquiera escucharon el nombre de Jesús o tienen una Biblia en su propio idioma. Para eso enviamos misioneros. Y estamos muy contentos aquí en la Alameda de saber que matrimonios de nuestra familia de fe estuvieron dispuestos a dejar todas las comodidades de este lugar para ir a anunciar el Evangelio a lugares extremos de la tierra, en el África, en Medio Oriente. Nosotros que nos toca estar de este lado, significa tener conciencia de sostenerlos y de asegurarnos que ellos puedan cumplir la tarea. Porque vivir a la espera de Jesús es vivir enfocados en anunciar el Evangelio de Jesús y terminar la tarea. Claro que eso no es solamente lo que se hace en otro extremo del mundo, sino en nuestro barrio, donde quiera que estemos. Jesús, antes de despedirse de sus discípulos, les dijo claramente en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, es decir, en tu propia ciudad, por toda Judea, en la región donde vivís, en Samaria y hasta los últimos lugares lejanos de la tierra. Vivir a la espera de Jesús es ser testigos de Jesús. Significa hablar de Él donde quiera que estemos. Hace unas semanas atrás, uno de nuestros estudios tenía como título Jesús en el banquillo. Y así como Jesús estuvo puesto a juicio en su generación, hoy en esta generación Jesús es vuelto a poner en el banquillo y está puesto a juicio. Jesús es acusado. Nuestra generación ha puesto a Jesús en el banquillo y lo acusa de ser un fraude, lo acusa de ser una mentira, lo acusa de ser un elemento de manipulación. Nosotros que hemos tenido el privilegio de conocerlo a Él tal como es, somos testigos. Y si Jesús está en el banquillo y nosotros somos sus testigos, no podemos callarnos. Vivir a la espera del regreso de Cristo es hablar de Él, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, donde quiera que nos encontremos. Ahora, este testimonio que nosotros debemos dar como testigos de Él, no solamente es de palabra, sino también es con nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida tiene que ser una evidencia de que el Evangelio de Jesús tiene poder para hacer lo que dice que puede hacer, para dar libertad, para traer sanidad, para traer restauración, para darte una vida de victoria. Si sos un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, vivir a la espera del regreso de Jesús significa defender tu testimonio. En cuarto lugar, defender tu testimonio. Y eso significa guardar tu integridad moral y espiritual. ¿Por qué? Porque de tu integridad moral y espiritual está en juego el nombre de Cristo. Si tu vida es un desastre de recaídas continuas,
de derrota. Entonces, tu testimonio acerca de la eficacia del Evangelio es un muy mal testimonio. Por eso es importante defender nuestra integridad moral y espiritual. Jesús advirtió a sus discípulos que cuanto más se acerque el tiempo de su regreso, íbamos a ser puestos a prueba. Y en este momento esto es lo que está sucediendo. En cada dificultad que enfrentás, en cada situación dolorosa que enfrentás, lo que está puesto a prueba es tu integridad moral y espiritual. Jesús les dijo lo siguiente en Marcos 13. Pero cuando los tomen presos y los lleven a juicio, no se preocupen por lo que tienen que decir en defensa propia. Digan solo lo que Dios les ordene decir. El mundo entero los aborrecerá a ustedes porque son míos. Pero el que persevere hasta el final será salvo. Vamos a ser puestos a prueba. Nuestra vida es una carrera. Y nuestro desafío es correr esta carrera bien y terminarla bien, siendo una vida que pueda ser una vida de testimonio del poder de Jesucristo, del poder de su Evangelio. Quizás estés en pruebas, quizás estés en dificultades, quieras tirar la toalla, patear el tablero, decir, si tan solo dejara de estar tratando de ser cristiano, quizás las cosas serían más fáciles para mí. Si estás bajo esa prueba y tentación, yo te digo, no te rindas. El que persevere hasta el final se salvará. En definitiva, vivir a la espera de Cristo significa estar despiertos. Y Jesús cuenta una mini parábola para terminar esta enseñanza a sus discípulos y también la leemos en Marcos 13. Y como no se sabe cuándo sucederá, estén siempre listos para mi retorno. Mi retorno será como el del hombre que se fue de viaje a otro país y distribuyó el trabajo entre sus empleados para que se mantuvieran ocupados durante su ausencia y dijo al portero, mantente siempre vigilante, porque no sabes cuándo vendré, si de noche, al mediodía, al amanecer o a media mañana. No quiero encontrarte dormido, espérame despierto. Jesús dice, no te pongas a tratar de calcular cuándo voy a regresar. No prestes atención a algún escritor que venga y diga, yo sé cuándo Jesús va a regresar. Eso no es relevante. Tu tarea no es saber cuándo yo voy a llegar. Tu tarea es estar preparando cuando eso suceda. Y eso significa estar despierto. Amigos, en esta última lección de esta serie de Jesús, el candidato para gobernar tu vida, el desafío es vivir a la espera del regreso de Jesús. Él viene pronto. Pero eso significa estar despiertos. Si todavía nunca tomaste una decisión por Cristo, es hora de despertar, es hora de darte cuenta que hay algo mucho más importante que simplemente alcanzar un nivel de bienestar personal. Es hora de darte cuenta que hay un asunto entre vos y Dios de dimensiones eternas que necesita ser resuelto. Si sos un hijo de Dios, es hora de despertar, es hora de darte cuenta de que detrás de cada prueba y dificultad que estés pasando, por dolorosa e injusta que parezca, hay algo mucho más importante que tu propio bienestar y que pasarla bien. Tu testimonio está en juego. ¿Será tu vida un trofeo a la gracia y al poder del Evangelio de Jesucristo? Si estás a punto de rendirte, despertá. Hay algo mucho más importante que tu historia personal. Tu vida ha sido elegida para ser testigo de la vida de Jesucristo. La palabra testigo se utiliza de muchas maneras y se usa para muchas cosas. Pero la palabra testigo se utiliza en la construcción. Cuando se hace una obra con mucho hormigón, cemento, el inspector de obra viene y toma una muestra en el preciso momento en el cual se está llenando el hormigón. Una muestra que es un cilindro. Se toma esa muestra y se la lleva al laboratorio para ser probada. Y es probada en su resistencia. Y si ese testigo es aprobado en su resistencia, toda la obra es aprobada. Si ese testigo desaprueba la prueba de resistencia, entonces toda esa obra de hormigón queda desaprobada. A veces te preguntás, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tuvo que tocar esto en la vida? No sé, una enfermedad, un contexto familiar complicado, irreversiblemente complicado. Una situación de vida, una historia de vida. ¿Por qué a mí?
Cuando el inspector de obra va a tomar una muestra, la puede tomar de cualquier lado. Y así es la vida. Quizás has sido elegido para ser testigo. Y serás puesto a prueba si resistirás en tu fe. Ahora, entendé esto bien. Esta prueba en la cual estás no solamente afecta tu destino, afecta el destino de toda la obra de Dios. El poder del Evangelio está puesto en juicio detrás de la prueba que vos estás enfrentando. No te rindas. El que persevere hasta el final es el que se salvará. Estar despiertos significa, en definitiva, que todo lo que hemos aprendido de Jesús en estos estudios no podemos mantenerlos callados. Tenemos que anunciarlo, decirlo, hablar. Ahora, cuando terminemos este estudio, al acabar el video, yo quiero que en cada grupo pequeño podamos estar compartiendo esta pregunta. ¿Cuáles de estas 5 cosas que hemos hablado en este estudio de hoy, cuáles de estas 5 facetas del esperar el regreso de Jesús, sería el que yo debo prestarle más atención en mi vida? ¿Qué cosas debería cambiar en mi vida en este tiempo para realmente ser un cristiano que vive a la espera del regreso del Maestro? Me gustaría que terminemos con una oración todo este tiempo precioso que hemos vivido. Te invito a cerrar tus ojos, inclinar tu rostro. Querido Dios, gracias porque vas a volver pronto. Y junto con el Espíritu Santo decimos, sí, ven pronto. Ven pronto y termina con tanto dolor, con tantas lágrimas. Ven pronto, Jesús. Anhelamos verte cara a cara. Señor, pero también te pedimos que nos ayudes a estar preparados, listos. Señor, que nuestro corazón pueda estar preparado para tu regreso. Danos fuerzas para hablar a tiempo y afuera de tiempo de tu nombre. Danos fuerzas para poder seguir manteniendo nuestra integridad moral y espiritual. Ayúdanos para ser testigos del poder de tu amor, del poder de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.